Hola, buenos días. Pues ya veis dónde estamos hoy. Detrás de mí, las Torres de Serrano, la Saídia. Vamos a ver un inmueble un poco peculiar para un público peculiar, que luego lo voy a decir otra vez. Estamos hablando de 9 piezas que son 6 apartamentos dobles, con cocina y toda la historia, con baño y tal. Esto es para explotación turística, habitaciones, etcétera, etcétera. 3 individuales, 9 piezas en total, pero bueno, no adelantamos. Deciros la zona, no os tengo que decir. Plaza de la Virgen aquí detrás, Torres de Serrano, supermercados, comercios, tenemos de todo, líneas de transporte, todo, y el cauce del río Turia, que es una pasada. Así que vamos a ver la vivienda, que es un poco compleja, porque hay está ocupada ahora por mucha gente, ocupada que están arrendados, no que esté ocupada, ¿vale? Vamos para allá, hasta ahora. Buenos días, pues ya estamos en este singular inmueble para un público singular también de inversores. Voy a explicar un poquito, que como están muchas habitaciones ocupadas en estos momentos, vamos a enseñar un poquito zonas comunes, que hay pocas ahora mismo, porque hay mucha gente y queremos mantener la privacidad. Vamos a empezar por aquí. Esto es una especie de zona común, que fijaros dónde da. Ahí tenemos justo las Torres de Serrano ahí enfrente. No se aprecia bien, pero sí que están ahí. Lo que pasa es que hay mucho árbol. Y esto es una zona común de las 9 piezas que hay, que actualmente son 6 habitaciones dobles con baño y cocinita, y luego hay 3 habitaciones más pequeñas con baño también, pero pues acceden un poco a esta cocina, que es más grande, aunque todas tienen su neverita, su microondas y sus cosas, ¿vale? Y un patio interior de zona común. Os enseño un momento la zona común del patio. No, tened en cuenta que ahora está ocupado en un 95%. Solo puedo enseñaros 2 piezas, lo cual es muy bueno. Vamos a ver una pequeña. Esta sería una pequeñita, de las que pueden tener la zona común, pueden acceder a ella. Bueno, todos pueden acceder a las zonas comunes, lógicamente. Pero bueno, con su baño completo, televisión, todos los muebles se quedan, lógicamente. Ahí tienen su neverita, su micro, hacerse tostadas, tetera, ¿vale? Ventilador de techo, un suelo de grés porcelánico en toda la vivienda, resistente y fuerte. Y pasamos ahora y veis una doble. Esta sería una doble, que tendría la parte, perdón, empezamos por aquí, la parte de habitación, que sería esta, perdonar, pero insisto, es que está con gente, entonces nos han hecho el favor, que tenía una zona así para armarios y tal, cama grande, ventilador, el baño con ducha, esto queda cerrado. Enfócame esto, por favor, un momento. Todas ya con llave electrónica, y esto pasamos también, accedemos a una zona de estar, que ahora hay gente y nos han tenido la amabilidad de dejarnos pasar, con salida, fíjate qué bonito, bueno, ventanas de climalitos, silobatientes, ventanas de alta calidad, ¿vale? Todas con su ventilador de techo, en fin. La verdad es que están muy, muy bien conservados. Y si queréis vamos ahora a la cocina, esta que hemos hablado antes, que es la común para todos. Fijaos que tienen hasta lavadora los grandes, ¿vale? Y luego aquí en el patio has podido ver que hay lavadoras, ¿no? Van las lavadoras. Vale, y vamos terminando aquí, y como os decía, tenemos, recopilamos IPZ, inmueble precio zona, conjugamos. El inmueble tenemos 9 piezas, de los cuales 6 son dobles, como esta que hemos visto, 3 individuales, que también pueden ser dobles, el de la litera, pero hay otros que tienen cama de 1,35, son 9, todos con sus baños, etcétera, etcétera. Eso es respecto al inmueble. Tenemos unos 380 metros de planta. Estamos en la primera planta de un edificio, toda la planta, ¿vale? Hay ascensor, lógicamente. El precio estamos acorde a la zona, porque la zona, ya veis, estamos en corazón de la Saídia, enfrente a los jardines del río Turia. Ahí accedemos ya al centro de Valencia puro, la Plaza de la Virgen, etcétera. Por lo tanto, conjugamos el inmueble, el precio de la zona, tenemos una muy buena compra. No digo para residencial, para vivir, pero que también se podría hacer, pero aquí lo bueno es el negocio. Aquí tenemos mucha explotación de habitaciones por Airbnb o por cualquier otra plataforma. Por lo tanto, sería algo muy, muy, muy rentable cara a un inversor. Así que sin más, nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Chao.